Imagina un país del Caribe conocido por sus playas, sus hoteles de lujo y su herencia británica, que de repente anuncia que el español será su segunda lengua oficial. La noticia parece histórica, pero también ha generado interpretaciones exageradas y una pregunta que casi nadie responde con claridad. ¿Antigua y Barbuda realmente convirtió el español en lengua oficial de un día para otro? Hoy vamos a separar los hechos de las exageraciones y a explicar por qué esta pequeña nación caribeña podría cambiar su futuro en la región. La historia comenzó oficialmente el 13 de mayo de 2026, día en que el Gabinete de Antigua y Barbuda aprobó una política nacional para establecer el español como segunda lengua oficial del país. De esta forma, el gabinete ordenó al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología comenzar una reestructuración del currículo escolar para que el español tenga una presencia central desde los primeros niveles educativos. La idea es introducirlo o fortalecerlo desde preescolar, continuar en primaria y consolidarlo en secundaria. El objetivo declarado es que los jóvenes de Antigua y Barbuda tengan mejores oportunidades educativas, profesionales, económicas y diplomáticas en una región en la que millones de personas hablan español. Sin embargo, una cosa es aprobar una política y otra muy distinta es tener un sistema bilingüe funcionando plenamente. Aquí aparece la primera gran precisión. Aunque algunas comunicaciones públicas han presentado la decisión como un hecho inmediato, el propio primer ministro Gaston Brown señaló pocos días después del anuncio que el Ministerio de Educación todavía debía desarrollar el marco necesario para aplicar la iniciativa. Eso significa que la decisión política fue tomada, pero gran parte de la implementación está pendiente. Pero, ¿cuál es la lengua oficial de Antigua y Barbuda? Esta pregunta parece sencilla, pero es uno de los puntos más curiosos del panorama del país caribeño. En la vida cotidiana, la administración, el parlamento, la educación y el sistema judicial, el inglés es claramente la lengua principal del país. Antigua y Barbuda fue colonia británica y alcanzó su independencia en 1981. Su estructura institucional sigue el modelo parlamentario de tradición británica. Sin embargo, su constitución no contiene una frase general y directa que diga «El inglés es la lengua oficial de Antigua y Barbuda», aunque sí exige, por ejemplo, que los integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes tengan capacidad suficiente para hablar y leer inglés y así participar en las actividades del Parlamento. Por lo que el inglés tiene una posición jurídica, política y administrativa indiscutible, lo que lo convierte en lengua principal y oficial de facto. Ahora volvamos a la noticia que nos concierne en este video. Se debe aclarar que la nueva política no elimina el inglés, no reduce su importancia y tampoco pretende reemplazarlo. El español sería solamente una segunda lengua oficial, mas no la nueva lengua principal del país. Para aclarar la situación lingüística del español, primero examinemos lo que está y lo que no está confirmado hasta la fecha. Está confirmado que el gabinete aprobó la política para establecer el español como segunda lengua oficial y que el Ministerio de Educación deberá reformar el currículo escolar. Además, también está confirmada la creación de una oficina llamada Spanish Desk dentro del despacho del primer ministro. Esta oficina tendrá la tarea de facilitar la comunicación entre el gobierno y la comunidad hispanohablante, ayudar en el acceso a los servicios públicos y apoyar procesos de integración. También existe un panorama de acercamiento con República Dominicana conocido como DRIP, diseñado para fortalecer la cooperación en áreas como educación, turismo, comercio, inversión y relaciones culturales.
Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. Ahora veamos lo que no está confirmado. No existe evidencia de que todos los formularios gubernamentales deban estar disponibles inmediatamente en español, ni se ha anunciado que las leyes tengan que publicarse obligatoriamente en los dos idiomas. Tampoco que los juicios, los debates parlamentarios, los pasaportes o todos los trámites administrativos se desarrollen desde ahora de manera bilingüe. No hay una obligación general para que los adultos aprendan español. Y por supuesto, el inglés no ha dejado ni dejará de ser la lengua dominante del Estado. También es incorrecto afirmar que todos los colegios ya están enseñando español bajo el nuevo modelo. Pero entonces, ¿por qué se adoptó esta decisión? Antigua y Barbuda mantiene una relación cada vez más cercana con República Dominicana, uno de los países hispanohablantes más importantes del Caribe. Ambos gobiernos han trabajado en temas de turismo, comercio, transporte, salud, cultura, inversión y capacitación profesional. Además, Antigua y Barbuda cuenta con una comunidad de habla española que necesita relacionarse con hospitales, colegios, oficinas migratorias y otras instituciones públicas. Los problemas de comunicación ya habían sido reconocidos en documentos oficiales anteriores, pero también hay una poderosa razón económica. El turismo representa más del 60% del Producto Interno Bruto del país, según las cifras utilizadas por el propio gobierno. Eso significa que gran parte del empleo, los ingresos y la actividad comercial dependen de visitantes extranjeros. Hablar español podría facilitar la llegada y atención de turistas procedentes de América Latina y España. El español también puede abrir oportunidades para trabajadores del sector hotelero, restaurantes, transporte, comercio, puertos y servicios profesionales. El gobierno ha destacado además nuevas rutas marítimas que conectan St. John's con puntos como República Dominicana, Cartagena en Colombia y Panamá. Estas conexiones pueden fortalecer el comercio, el turismo y el movimiento de personas entre el Caribe anglófono y América Latina. En ese escenario, una población joven capaz de comunicarse tanto en inglés como en español tendría una ventaja real. Pero convertir una política lingüística en una realidad nacional no será una tarea sencilla. El primer desafío será conseguir suficientes profesores de español desde preescolar hasta secundaria, materiales adecuados para cada edad y programas de formación continua. También será necesario decidir qué variante del español se enseñará, qué nivel deberán alcanzar los estudiantes y cómo se evaluará su aprendizaje. Otro reto será evitar que la iniciativa se limite a unas pocas horas semanales sin resultados reales, ya que un idioma se aprende con práctica y exposición constante. Además, se deberá resolver si el español se concentrará en la educación y la atención a la comunidad o si permitirá que una persona presente solicitudes, reciba información y realice trámites gubernamentales en ese idioma. Esa discusión todavía sigue abierta. En cualquier caso, a largo plazo, Antigua y Barbuda podría formar una generación bilingüe con mayores posibilidades de trabajar en turismo, comercio, diplomacia, transporte y empresas internacionales. Incluso podría convertirse en un puente entre dos mundos del Caribe, que históricamente han estado separados por el idioma, el Caribe anglófono y el Caribe hispano. ¿Y tú, qué opinas de esta decisión histórica de este país caribeño? ¿Crees que es un gran paso para la hispanidad en el mundo? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal.
Te invito también a activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!